En esta clase lo que vamos a ver ahora es cómo utilizar tablas en documentos de Google. Como siempre, vamos a hacer lo que es el login de nuestra cuenta, en este caso la que yo tengo que es para pruebas. Nos vamos a dirigir a lo que son los 9 puntitos que están del lado derecho arriba y vamos a elegir la opción documentos. Ya dentro, ya estando en la opción de documentos, vamos a elegir al lado izquierdo arriba la opción que dice documento en blanco. Vamos a dar clic izquierdo y se nos va a abrir, como sabemos, nuestro documento en blanco para poderlo llenar. Ya estando dentro de nuestro documento en blanco, vamos a crear el título Creación de horario en tablas, ¿no? Ya cada quien elige el propio título que guste. ¿Qué es una tabla? Es un cuadro dividido en celdas que están organizadas en dirección vertical y horizontal. Esto quiere decir que cuenta con columnas y renglones. Es una buena herramienta para organizar información o presentar cifras. No confundamos una tabla de documentos con una tabla de hojas de cálculo, muchachos. Es muy importante. Se puede crear una tabla en blanco, puedes convertir texto en una tabla o aplicarle cualquier variedad de estilos. Como vieron, en la opción insertar tenemos la opción tabla, donde nos va a aparecer de qué medida queremos crear esta tabla. Ya creada, nosotros en este caso voy a dar la muestra de crear una tabla de horario, que donde voy a poner la principal, la primera columna, que es horario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si posicionamos el mouse en las rayitas de las columnas, nosotros podemos ajustar esa columna dependiendo del tamaño el que tengamos nuestra tabla o tengamos el texto que está en esa columna. De esta forma, muchachos, vamos a empezar a llenar todos los datos que necesitemos. Voy a poner un horario de 7 a 8 a.m., de 8 a 9, de 9 a 10 y así continuamente hasta llenar su tabla completamente con el horario del día desde que se levantan hasta que anochece. Recordemos que las tablas se utilizan para organizar texto. Como bien saben, cualquier texto que nosotros tengamos a nuestro alcance y queramos mostrar de una forma organizada. Así también, muchachos, como ven, si yo selecciono las líneas que están entre medio de las columnas, puedo ajustar cada una de ellas a nuestra conveniencia, a como veamos que está el texto de largo, en nuestro caso que puse como títulos horario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, para que mi tabla quede bien acomodada, lo que yo estoy haciendo es ajustar posicionando el mouse en las rayas entre las columnas. Recuerden que las columnas van de arriba hacia abajo, los renglones van de izquierda a derecha. Posicionando, seleccionamos y empezamos a jugar con los ajustes para organizar o para que se mire más presentable mi tabla. De esta forma, muchachos, para no estar mostrando, también podemos eliminar los que son los renglones. ¿Cómo se eliminan? Seleccionamos el renglón, damos clic derecho y nos aparece un menú donde en ese menú dice eliminar filas. Lo selecciono y como ven, se eliminan las filas que puse de más en esa tabla. De esta forma ya la tenemos presentada a los horarios que yo necesito. De igual forma, vamos a seleccionar la parte superior, que son mis encabezados, y vamos a estilizarlos. Los seleccionamos con el mouse y vamos en la parte de arriba, al lado derecho, en donde se encuentra color de fondo. Seleccionamos y le damos un color con tonalidad roja. De esta forma ya tenemos que el fondo donde se encuentra nuestro encabezado va a ser rojo, pero el texto que está dentro de se desaparece porque el color que tiene es negro. Entonces, de igual forma, muchachos, vamos a seleccionar todo el texto que está ahí y nos vamos a ir a las opciones donde está la A con la subrayada abajo, que ese es cambio de color en el texto. A ese texto lo ponemos de color blanco y podemos aplicar otras opciones de estilizado. Por decir, vamos a ponerlo en fuerte, que es la opción donde está la B, que en inglés es bold. Entonces ya lo tenemos seleccionado y se hace más fuerte el color blanco.
Si se fijan, nuestro estilizado empieza a verse diferente. Ahora vamos a seleccionar los horarios. En los horarios, de la misma forma, seleccionamos dejando aplastado el mouse con el lado izquierdo y nos vamos a cambiar el fondo. Lo ponemos de un gris oscuro para que tenga una tonalidad diferente. De esta forma, muchachos, estamos estilizando lo que es toda nuestra tabla, lo cual hace que se mire más presentable. Después, muchachos, vamos a continuar llenando todos los datos dentro de nuestras columnas y nuestros renglones, ¿no? En este caso yo voy a poner letras al azar, X, A, N, lo que se me ocurra, para no perder tiempo haciendo un llenado formal o un llenado de información que no coincide, ¿no?, con lo que es realmente. También, muchachos, podemos jugar con las opciones de alineamiento, de texto, podemos darle negritas, podemos cambiarles de color, ponerlas cursivas, etcétera, etcétera. También, muchachos, lo que podemos hacer es agregar una tabla adentro de una tabla. Esto quiere decir, nos vamos a ir a la opción insertar tablas y vamos a crear una tabla de 1×3, una columna, 3 renglones, y si se fijan, la llenamos en los campos donde ya teníamos una tabla hecha. Esa tabla, al igual que la otra, le podemos agregar sus características, podemos ponerle fondo, podemos ponerle todo lo que deseamos como el comportamiento de cualquier tabla común y corriente. En este caso la utilicé para decir que el lunes en ese horario voy a hacer 3 cosas, que es correr, comer y llamar, o algún ejemplo que se me ocurra, ¿no? En este caso pongo ese ejemplo, esos 3 ejemplos dentro de una celda que ya tenemos en una tabla. Así como también podemos insertar imágenes en una celda. ¿Qué vamos a hacer? Insertar imagen y voy a ir a buscar una imagen dentro de Google, que son las opciones que tenemos. Ay, perdonen, muchachos, ignoren ese correo electrónico que me llegó. Vamos a buscar una imagen que queremos insertar en esa celda. En este caso, algo genérico, donde podemos buscar comida. Vamos a seleccionar la imagen que nos guste, este dibujo me parece bien, y les damos insertar. Si se fijan, muchachos, ya se insertó en la celda seleccionada. Ahora podemos manipular el tamaño, podemos manipular en qué escala de la imagen propia, la podemos centrar, la podemos justificar, o podemos también modificar el tamaño de la celda para poder hacer más grande la imagen, etcétera, etcétera. En la parte de arriba, muchachos, todas las opciones que tenemos para textos también las tenemos para la manipulación de las imágenes. Entonces podemos seleccionar que esté centrada, que esté hacia la izquierda, que esté hacia la derecha, podemos ponerla en una lista, podemos ponerla que esté en medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya teniendo lo que es nuestra imagen dentro de nuestra celda, también podemos modificar los bordes o los colores de los bordes de nuestras celdas. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos las celdas que queremos modificar el borde y en la parte superior al lado derecho podemos darle color, diferente color, o podemos darle el grueso de nuestras líneas que recubren la celda. Todas estas opciones, como les digo, se encuentran en la parte de arriba. Al lado derecho hay una pequeña paleta donde nos da esas modificaciones a nuestra tabla. Hasta aquí, muchachos, ya estamos creando y estilizando celdas de nuestras tablas, columnas y renglones. Ahora, si nosotros quisiéramos agregar renglones o columnas, solamente tenemos que dar clic derecho en la celda que queremos utilizar y ahí nos va a aparecer la opción de insertar una fila hacia arriba o hacia abajo, ya dependiendo dónde las necesitemos. Entonces, ahí, como ven en el ejemplo, estamos insertando y luego las borramos. Lo mismo con las columnas. Podemos insertar una columna del lado derecho o una columna del lado izquierdo. De esta forma, muchachos, nosotros podemos utilizarlas de manera fácil y gráficamente. Entonces, ya nomás lo único que queda es que practiquen, utilicen este tipo de tablas para mejora continua de sus documentos y no nos queda más que empezar a hacer ejemplos y que nos queden perfectamente.
Y hasta aquí, muchachos, queda cómo utilizar tablas en documentos de Google. Espero les sirva mucho este videito para realizar sus trabajos. Y pues ya utilizamos un poquito. Me llamo Adrián Alberto Aguilar Salinas y espero les sirva el video. Un saludo.